Ahora vamos a ver la diferencia entre masa y peso. El símbolo para masa es M minúscula. Lo siento porque yo sé que es el mismo símbolo para metro, entonces no es perfecto el sistema. La unidad para masa es el kilogramo, como ya saben. Y en diferencia tenemos peso, que tiene W para su símbolo. Ese es para weight en inglés. Y su unidad es N mayúscula, que se llama un newton. Okay. La masa es lo que nos interesa en la química, porque la masa es una medida de la cantidad de un objeto. Entonces, si estamos en la Tierra o si estamos en la Luna o en el espacio o cualquier otro lugar, la masa de ese objeto sigue siendo 10 kilogramos. El peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre un objeto y ese depende de dónde está el objeto. Entonces, en la Tierra, un objeto de 10 kilogramos va a medir 98 newtons. Pero en la Luna, ese mismo objeto de 10 kilogramos solo pese 16 newtons. ¿Okay? Entonces, es una diferencia sutil, pero importante. Entonces, nosotros utilizamos masa en la química. Cuando uno utiliza una balanza, técnicamente esta balanza está midiendo el peso de un objeto, pero nuestros balances están calibrados para dar la masa en gramos, tomando en cuenta la aceleración por gravedad de la Tierra. ¿Okay? Entonces, si jalamos nuestra balanza desde el laboratorio en la Tierra hacia la Luna, estará descalibrado. Tenemos 3 escalas de temperatura en uso comúnmente por la Tierra. Tenemos Kelvin, Celsius y Fahrenheit. El Fahrenheit es la escala de temperatura más vieja. Estaba inventado, claro que sí, por un muchacho que se llama Fahrenheit, porque siempre los muchachos quieren meter su propio nombre en su invención o su descubrimiento. Entonces, ese muchacho Fahrenheit era un genio porque él tenía la idea de tener un instrumento llamado un termómetro para medir temperatura y que necesitaba una escala de temperatura. Entonces, ese es muy importante. Por eso fue un genio. Pero este genio tenía un límite muy profundo, porque llega el momento que uno tiene que decidir qué voy a definir como 0, qué voy a definir como 100. Y en vez de hacer algo lógico, algo que se puede reproducir fácilmente ahí o en cualquier otro punto en la Tierra, él decidió que la temperatura del día, se define como 0. Y él vivía en que, hoy en día yo pienso que es Alemania, o puede ser Austria. Y era el invierno. Entonces, cuando él salió de su casa con su nuevo termómetro, la temperatura era muy baja. Entonces, él esperó hasta que en su caso era mercurio, si no estoy equivocada. El mercurio llegó a un equilibrio y él echó una marca en el vidrio indicando que este es el 0, porque era un día muy frío en su pueblo. Y él regresó a su casa y dijo, ok, ahora necesito definir 100. Y se metió su termómetro en su boca y él tenía un poquito de fiebre. Entonces, después de equilibrarse, él echó la marca y ese se definió como 100. Entonces, él ahora tiene su escala de temperatura, está publicando cosas para que todos lo puedan utilizar, pero además de su termómetro original, ¿cómo es posible que otra persona pueda reproducir esas temperaturas? Entonces hay un montón de problemas de cómo se va a definir cómo se va a definir el 0 o el 100, cómo podemos reproducir esas temperaturas para fabricar otros termómetros. Y fue un dolor. Entonces,
años después, otro muchacho que se llama Celsius, claro que sí, se pegó su nombre en su escala de temperatura. Él dijo, jamás, ya, vamos a hacer la escala más fácil. El punto de congelación de agua, ese es 0. Punto de ebullición de agua, pum, ese es 100. Listo. Todos pueden congelar agua, poner una mezcla de hielo y agua para encontrar el punto de congelación. Todos pueden poner agua a ebullir y así tenemos punto de ebullición. Es mucho más fácil fabricar termómetros y calibrar termómetros utilizando la escala de Celsius. Es un poquito más complicado porque el punto de congelación y más que todo el punto de ebullición del agua depende de la presión atmosférica. Entonces la definición es un poco más precisa, pero por ahora eso es suficiente. Unos años después, y vamos a ver el origen de esa nueva escala cuando estudiamos gases, con unas observaciones y experimentos del comportamiento del gas, otro muchacho que se llama Kelvin, el señor Kelvin, muy caché, él se dio cuenta que, aunque es muy conveniente tener el punto de congelación de agua igual a 0, de verdad, hay un 0 absoluto en el universo. Es decir, que hay una temperatura que es imposible tener una temperatura menor. ¿Okay? Hay un límite. Entonces, para Kelvin, ese se define como el 0. Entonces, el 0 Kelvin es el 0 absoluto y es imposible disminuir la temperatura más. Y Kelvin, por dicha, decidió mantener la vida fácil. Entonces, él decidió que el tamaño de un grado, es decir, la graduación en Celsius, será igual para la escala de Kelvin. Entonces, cuando queremos pasar de Celsius a Kelvin, solo tenemos que tomar la temperatura en Celsius y sumar 273,15. Y ese nos da la temperatura en Kelvin. Entonces, ustedes pueden avisarme si yo quiero hacer esta función al revés de Kelvin a Celsius, ¿qué voy a hacer? Yo diría que restarle 273,15. Muy bien, súper fácil. Entonces, para pasar de Kelvin a Celsius, solo tomamos la temperatura en Kelvin, se resta 273,15 y ya. Entonces, aquí arriba, olvidé esas dos notas. Entonces, la temperatura es una medida de calor, tiene el símbolo T mayúscula y la unidad puede ser K de Kelvin, grados Celsius o grados Fahrenheit. Ustedes tal vez en unos textos más antiguos van a ver grados Kelvin, pero hoy en día es de modo no decir grados Kelvin, simplemente decir Kelvin. Y el calor es una forma de energía cinética. Su símbolo es Q minúscula y su unidad es J, que es la unidad de Joule. Yo digo Joule o Joules porque el Joule es el apellido del muchacho que inventó esa unidad. Pero hay otros profesores en la química que lo van a llamarlo un Joule o un Julio. Entonces, toma en cuenta. Yo voy a decir Joule o Joules, otros van a decir Joule, Jule o Julio, Julios. ¿Ok? Para mí, Julio es un mes. Y dado que Joule es un apellido, yo pienso que es más correcto no cambiar la pronunciación. Bueno, entonces básicamente, literalmente, ¿cómo funciona? Cuando agregamos más calor al sistema, tenemos más energía cinética, es decir, que las partículas se mueven más y más rápida. Cuando se mueve más rápida, hay una expansión y por esta expansión, el mercurio o el alcohol o cualquier sustancia que tenemos en el tubo del termómetro sube. Y con este podemos medir en cualquier estado o cualquier escala de temperatura podemos cuantificar la cantidad de calor en el sistema. Ok, para pasar de Celsius a Fahrenheit,
es un dolor porque este factor de conversión, el 9/5, indica que la graduación en Fahrenheit es diferente a la graduación en Celsius. Es decir, que un grado en Celsius tiene una magnitud diferente que un grado en Fahrenheit. Además, hay que desplazarse 32. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos la temperatura en Celsius, hay que multiplicarlo por 9 entre 5 y sumar 32. Ahora, queremos pasar de Fahrenheit a Celsius. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es recordar de matemática. Si yo tengo una función como este y yo quiero la inversa, entonces si yo tengo y igual a mx más b, esa es mi función. Y ahora yo quiero la inversa. Básicamente hay que despejar x. Entonces para despejar x, voy a hacer y menos b es igual a mx. Entonces y menos b sobre m es igual a x. ¿Ok? En este caso, con la fórmula de Celsius a Fahrenheit, para despejar c, voy a restar 22 y después multiplicar por 5 y dividir entre 9. Entonces aquí está restando 32 por 5 entre 9. Esa es la inversa. También se puede distribuir esta fracción y eso nos da 5 sobre 9 Fahrenheit menos 17,78. Y si yo quiero pasar de Fahrenheit a Kelvin, yo tengo que empezar con Fahrenheit, pasarlo a Celsius y de Celsius pasarlo a Kelvin. Básicamente, si yo tengo, si recuerden de matemática, en este caso necesito hacer la función K de f de x. ¿Ok? La función de una función. Y en este caso será este, sustituyendo este c aquí. Y este me da 5 sobre 9 más 255,37. Okay. En el primer examen, ustedes van a necesitar hacer una conversión entre unidades y es la única vez. Lo otro tiempo, por el resto del semestre, perdón. En el primer examen hay que molestarse con Fahrenheit. Después solo vamos a utilizar Celsius y Kelvin, como todos los países más civiles. ¿Okay? Entonces Fahrenheit era útil hace mucho tiempo, ya no tiene sentido porque el Celsius es mucho mejor y de verdad el Kelvin es aún mejor. ¿Okay? En términos de ciencia. Aquí tenemos una práctica en que ustedes van a hacer los cálculos para completar el cuadro. Por favor, hacerlos de verdad, no solamente buscar en el Google cuál es. Vamos a notar, por ejemplo, ese es Kelvin. Podemos notar la temperatura tiene 2 cifras significativas. Hay que convertirlo a Celsius y a Fahrenheit. Esa es la temperatura en Celsius. Hay que convertirlo a Kelvin y a Fahrenheit. Y la temperatura en Fahrenheit para convertirlo en Celsius y a Kelvin. Voy a dejar este a ustedes para que lo hagan en casa y puedan comprobar su respuesta en el solucionario publicado en el aula virtual.